con la ayuda de Dios para que Él nos ayude a salir adelante. Ya usted me dice, hermana Ruth, ya, ¿verdad? Adelante, hermano. Sí, voy a compartir. Ok. Mm, voy a agrandar las diapositivas. Mm, ah, Bueno, hoy vamos a ver nuestra última clase de nuestra enseñanza de Antiguo Testamento 4 y vamos a hacer una reseña o ¿cómo les podría decir? Una reseña o resumen de lo que ya vimos acerca de los profetas, tanto mayores como menores. Si ustedes se recuerdan, en nuestra primera clase vimos, acerca de los profetas en general, los profetas tanto mayores como menores, y sobre todo qué clase de hombre es un profeta. Amén. Entonces aquí en esta última clase que vamos a iniciar en esta hora, pues vemos aquí en esta diapositiva una imagen en la cual están transcritos tanto los profetas mayores como los profetas menores. Sabemos que de los profetas mayores son cuatro, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son cuatro profetas mayores. Y del lado de mi lado derecho está la lista de los profetas menores, los cuales pues son 12 profetas menores, amén. Y aquí está la lista que son Oseas, Joel, Amós, Abdías. Bueno, aquí no están en el orden en que los vimos, pero están Malaquías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Son los 12 profetas menores. Nuestra clase del día de hoy, hermanos, es para hacer un análisis de lo que ya vimos anteriormente y vamos a nosotros a ver qué tipo de hombre es un profeta. Amén. En el cual ya hemos estudiado a los profetas y ahora, en conclusión, vamos a analizar qué tipo de hombre es un profeta. Aquí en nuestro estudio nos dice que el profeta bíblico es, como hemos visto anteriormente, un hombre que recibe la palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes, ya que Dios así lo ha dispuesto y respecto a esta cuestión que siempre tiene que ver con la justicia social y la fidelidad de Dios, a Dios, perdón, la fidelidad a Dios. Dios siempre permanece fiel hacia nosotros, aunque nosotros a veces le fallamos, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver esta cuestión de qué tipo de hombre es un profeta. Además, también vamos a ver que un profeta es una persona que sostiene haber tenido tanto una experiencia personal con Dios y que ha recibido de parte de él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello habla en nombre de Dios a su pueblo. ¿Sí? Como ya hemos visto en los estudios de los profetas, tanto mayores como menores, vemos cómo Dios se presenta a ellos y habla a ellos para que puedan transmitir la voluntad de Dios a su pueblo. Esa voluntad de Dios es transmitida hasta nuestros días a cada uno de nosotros para que podamos ser esos voceros de la palabra de Dios. Amén. Así es de que en este estudio vemos que estos profetas que hemos visto en nuestro estudio en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Dice, un profeta en el Antiguo Testamento era alguien al que Dios usaba para comunicar su mensaje al mundo. A los profetas también se les llamaba videntes, porque podían ver espiritualmente hablando, ya que Dios les daba una visión. Vamos a leer lo que nos dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 9. Amén. Primer libro del Samuel, capítulo 9, versículo 9, lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y hermana, la escuchamos. La bendita palabra de Dios dice así en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba
a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Amén. Amén. Gracias, hermana Julia. Así es. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 9, cuando los profetas eran llamados videntes, ¿verdad? Esto, hermanos, quiere decir que espiritualmente hablando, ya que Dios les daba una visión, los profetas pueden dividirse en profetas, escritores, como Isaías, Daniel, Amós y Malaquías. Y aquí vemos en esta imagen que está al pie de la diapositiva que los profetas son llamados por Dios. Dios los ha elegido, Dios ha visto en ellos su condición de vida y que era propicio levantarlos para que hablaran y transmitieran la palabra de Dios a su pueblo. Amén. Así es de que los profetas son llamados por Dios. Amén. ¿De dónde procedían los profetas? Es una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Dice nuestro estudio que los profetas procedían de distintos lugares, ya que se dirigían a diferentes audiencias, tenían estilos únicos y utilizaban métodos muy variados, ya que la mayoría de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento se referían al pueblo de Israel. Aquí vamos a ver que si se mencionaban otras naciones en los oráculos normalmente, esto era en relación con los tratos de esas naciones con Israel, ya que la mayoría de los profetas de Dios eran hombres y todos los profetas compartían algunas características que hacían que sus ministerios fueran proféticos. Dios así lo había dispuesto de que cada uno de ellos, ¿verdad?, tuviera esa bendición de proclamar la voluntad de Dios a su pueblo. Primeramente son, dice aquí nuestro estudio, que dice el Antiguo Testamento se refería al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, ya que la mayoría de los mensajes eran para ellos. Pero también en nuestros estudios hemos visto que también las profecías o el mensaje era para otras naciones, ¿sí? Que tenían una relación con el pueblo de Israel. También nos dice nuestro estudio que la mayoría de los profetas de nuestro Dios eran hombres comunes y corrientes como nosotros, pero que Dios les había dado gracia y todos ellos compartían algunas características que hacían que sus ministerios fueran proféticos. Aquí en esta ilustración que está en esta diapositiva, vemos un contexto que dice, dado que los profetas analizan la realidad desde la perspectiva del pacto, es crucial tratar de comprender la situación histórica y social que el profeta buscaba interpretar. Esto nos lleva a estudiar la historia y la sociología Israel de Judá y de los imperios que los ocuparon, Asiria, Babilonia y Persia. Además, es importante comprender el complejo contexto social que presentó el retorno a Judá, después de que el imperio persa permitió que el pueblo cautivo volviera a Palestina. Amén. Esta fue la voluntad de Dios, tanto de que el pueblo de Israel fuera cautivo, ya sea por los babilónicos o por Persia, pero que Dios tenía un propósito para todo ello. También permite que el imperio persa permitiera que el pueblo de Dios que estaba cautivo volviera a Palestina. Amén. Esto es lo que nos habla de dónde procedían los profetas y que vemos en nuestro estudio que nos dice que ellos procedían de distintos lugares, ya que se dirigían a diferentes audiencias y cada uno de ellos tenía su estilo propio y utilizaba métodos muy variados, ya que la mayoría de los mensajes de ellos era dirigido al pueblo de Israel. Amén. Ahora nosotros podemos decir como Iglesia de Dios que también el Señor nos habla a nosotros a través de estos
libros que permitió que escribieran los profetas. Amén. También vemos que por lo general los profetas llevaban una vida difícil. ¿Por qué? Porque sufrieron diferentes situaciones. Aquí hay un ejemplo de que, por ejemplo, Isaías fue enviado a un pueblo que siempre oía, pero nunca entendía. Isaías 6:9 nos dice esto, y según la tradición acabó siendo asesinado por sus acciones. Vamos a leer Isaías 6:9, por favor, para que veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca del profeta Isaías. Isaías 6:9. Amén. Sí, sí, No lo hermana, la tenemos. escuchamos. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Amén. Gloria a Dios. Aquí Dios, ¿verdad? Dice que Isaías fue enviado a un pueblo que siempre oía, pero que nunca entendía. Amén. Esto es lo que nos dice en este versículo que nuestra hermana acaba de darle la lectura. Y nos dice nuestro estudio que según la tradición acabó siendo asesinado por sus acciones. También nos habla acerca del profeta Ezequiel, que ministró a un pueblo rebelde. Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Ezequiel 12, 2. Amén. Sí, hermana, la escuchamos. Dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Así es. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios en este versículo que acaba de darle lectura a nuestra hermana Otilia, ¿verdad? De que el pueblo era un pueblo rebelde y Dios envió a Ezequiel a ministrar a ese pueblo rebelde. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que en medio de esta casa rebelde, dice, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Es la misma situación que vivió Isaías, ¿verdad? De que fue enviado a un pueblo que siempre oía, pero que nunca entendía. Amén. También nos habla nuestro estudio del profeta Jeremías, el cual fue arrojado a una cisterna donde se hundió en el cieno. Jeremías capítulo 38, versículo 6. Amén. Sí, hermana. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar a la cisterna de Malaquías, hijo de Emelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Amén. Sí, gracias, hermana Julia. Así es, aquí nos habla la palabra del Señor acerca de lo que vivieron los profetas, ¿verdad? A causa de predicar la palabra del Señor, amén. También nos habla acerca, dice que nuestro Señor Jesucristo habló de Jerusalén diciendo que eran como los que matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados. Y esto lo vemos en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículo 34. Amén. Sí, la escuchamos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no lo quisiste? Amén. Gracias, hermana Julia. Así es. Aquí nuestro Señor Jesucristo también en este pasaje que acaba de darle lectura a nuestra hermana, nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que habla al pueblo y que les dice que matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados. Amén.
sin comprender que los profetas son elegidos por Dios, no por el hombre. Amén. Los profetas son elegidos por Dios, ya que ningún humano puede considerarse profeta por su propio designio, lo cual ha ocurrido con frecuencia, dando nacimiento a los que se conocen como los falsos profetas. Algunos son movidos por un autoengaño o por ansias de poder y notoriedad, y entre otros adjetivos, los cuales se visten de ovejas para engañar aún a los escogidos, pero que no son más que lobos rapaces. Amén. Aquí vemos, hermanos, que en nuestro tiempo se han levantado muchos hombres que se dicen ser profetas, pero que muchos de ellos se hacen llamar así por cuestiones, como dice aquí, de que son derivados de un autoengaño o porque tienen ansias de poder y de ser notorios, entre otros objetivos, ¿verdad? Pero que dice aquí también la palabra de Dios nos dice que los cuales se visten de ovejas para engañar aún a los escogidos, pero que son lobos rapaces. Amén. Vamos a leer lo que nos dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Gloria a Dios. Perdón, ¿cuál dijo, pastora? San Mateo, capítulo 24, versículo 24. ¿Ya lo tienen, hermana? Amén. Sí, Lo la tenemos. escuchamos, hermana Otilia. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Por eso debemos estar apercibidos, hermanos, porque aún a los escogidos engañarán estos falsos profetas que se visten con piel de oveja, pero que no son más que lobos rapaces. Y como dice la palabra de Dios aquí en el versículo que le acaba de dar lectura a nuestra hermana, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por eso la palabra del Señor nos dice que dice, mire, de estar firme y no caiga. Amén. Porque muchos seremos engañados si no estamos apercibidos y si no estamos firmes en el camino del Señor. Amén. No nos dejemos engañar, hermanos, porque esos falsos profetas, que no son más que falsos engañadores, que vienen a destruir la obra de Dios. Amén. Aún en nuestros días se han presentado este tipo de falsos profetas o de engañadores que vienen a engañar a las iglesias y que muchos caen, muchos se van con ellos. Miren, yo recuerdo mucho una situación que se vivió en la iglesia donde yo nací. Había una iglesia llamada del Arco Iris, así era conocida. Y la iglesia donde yo nací, pues es una iglesia que tiene entrada, está ubicada en la calzada de Guadalupe, pasando Río Consulado de sur hacia norte, y tiene entrada por calzada de Guadalupe y por calzada de los Misterios. Y en ambas entradas fueron estas gentes de esa iglesia, entre comillas, llamada del Arco Iris, en la cual abordaban a los hermanos cuando iban llegando al templo para y esto fue en un día domingo. Estábamos en la escuela dominical y después de la escuela dominical teníamos un culto de predicación, pero tanto en ambas entradas empezaban a engañar a las gentes y a decirles que ellos tenían una solución a sus problemas, que en cuanto ellos externaran cuál era su necesidad, en breve tiempo o en breves horas o minutos, su problema sería solucionado. Entonces los invitaban a esa iglesia que estaban apostados ellos hacia rumbo a la Basílica de Guadalupe, sobre Calzada de los Misterios, y los invitaban a irse para allá, ¿verdad? Algunos cayeron, algunos pues fueron firmes y permanecieron y fueron a acercarse a los pastores porque teníamos un pastor general y un copastor
Entonces se fueron a hablar con los hermanos, a decirles lo que estaba aconteciendo, tanto de un lado como del otro, de las dos entradas, y entonces ya los pastores pues hicieron oídos a lo que los hermanos les estaban comunicando, y pues fueron a acercarse a estas personas, y estas personas, bueno, lo que los pastores les hicieron ver es que ¿por qué no iban y predicaban el evangelio a otras criaturas? ¿Por qué tenían que venir a sacar a la membresía de la iglesia cuando ya ellos estaban en un lugar, ¿no? Ya habían recibido la palabra del Señor, y pues que aquí se dieron cuenta de que no todos estaban firmes en el camino del Señor. Fue un acontecimiento muy, muy, como les dijera yo, muy señalado en ese tiempo, porque aún hasta en nuestros días, hermanos, se presentan a las iglesias, vienen como nuevos, se les predica el evangelio. Aquí nos pasó en la iglesia donde yo ahora me congrego, nos pasó que vino una persona también y que le decía, ya habló el pastor directamente con él, y le decía al pastor que traía mensaje para el pueblo del Señor. Entonces aquí, pues el pastor usado por Dios y por el Espíritu Santo, le dio discernimiento de que esta persona no era una persona leal ni una persona firme en el camino del Señor, sino que por el contrario, la idea era él tomar el lugar y engañar a la iglesia, ¿no? Y si la iglesia no está firme, hermanos, pues lógicamente, pues va a caer fácilmente, va a ser engañada porque no está firme. Por eso la palabra del Señor nos enseña que si creemos estar firmes, veamos y no caigamos, que permanezcamos firmes en el camino del Señor, el cual nos ha de dar la victoria. Amén. Entonces, así se presentan a las iglesias como ovejas, con piel de ovejas, y que no son más que lobos rapaces, que vienen a destruir la obra del Señor. Ahora, yo pregunto, ¿por quiénes son usados estos falsos profetas? Hermanos, ¿ustedes tienen alguna respuesta? Por el enemigo, Así es, hermana, porque el el enemigo enemigo de vino, nuestras almas, ajá, que dice la bendita palabra de Dios, el cual anda cual león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Por eso el consejo de Dios en nuestra vida espiritual es que permanezcamos firmes en el camino del Señor. ¿Algún otro tiene otro comentario? Amén. Sí, Bueno, pues, ay, la perdón, escuchamos, hermana Ruth, sí, la digo escuchamos. que sí, yo concuerdo con lo que dice mi hermana Julia, ¿no? Al final de cuentas es el enemigo que siempre está buscando matar, hurtar, destruir. Y Sí, así. desgraciadamente, aunque bueno, yo lo veo, a veces la intención, ¿no? Por ejemplo, de estas personas que a veces se separan o hacen, muchas veces la intención es buena, ¿no? De querer servir más y mejor a Dios. Pero hay que tener cuidado en ese sentido, porque a veces ellos mismos son los primeros en caer y precisamente en un engaño, ¿no? Sí, Y, así es, hermana Ruth. y van a causar más división de, bueno, y creo yo que ahí como que es el primer síntoma, ¿no? Si está causando división en vez de unidad, pues definitivamente no es Dios el que les está hablando. Así Nada más. es. Gracias, hermana Ruth, por su colaboración, y hermana Julia también por la suya. Así es. La palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y que el enemigo solo viene a matar, a destruir y a dividir. Y eso es lo que ahora vemos en muchas de nuestras iglesias, ¿verdad? Que a veces se dejan influenciar por personas que vienen contrarias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que si no están firmes serán engañados y se dejarán caer. Amén. Por eso es que hay mucha apostasía ahora en las iglesias, porque muchos vuelven atrás, porque se han dejado engañar, porque han permitido dejar sus lugares en la iglesia para ir tras el hombre.
¿verdad? Cuando nosotros sabemos que al que debemos de seguir es a nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. No nos dejemos engañar, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno cree estar firme, mire y no caiga. Pidámosle a Dios la sabiduría y el discernimiento de su Espíritu Santo para que podamos nosotros ver también a través de nuestra vida espiritual cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Amén. Pidámosle a Dios esa sabiduría para que no nos dejemos engañar. Así es que aquí, como dice nuestro estudio, ¿cómo vamos a distinguir nosotros a un profeta verdadero de un profeta falso? Aquí este recuadro yo ya se los había presentado en nuestra primera clase, pero dice aquí nuestro estudio, ¿cómo podemos distinguir un profeta verdadero de uno falso? Para poder ver la diferencia entre un verdadero profeta de un falso profeta, observemos el recuadro para que podamos ver claramente la definición entre uno y otro y no nos dejemos engañar. Y dámosle a Dios la sabiduría para que nosotros, y como les decía yo anteriormente, la unción del Espíritu Santo para que el Señor nos haga ver, ¿verdad? Con los ojos espirituales, porque se siente, hermanos, se siente en nuestra vida cuando alguien nos está engañando. Se siente cuando alguien no es de Dios, sino que es usado por el enemigo de nuestras almas. Por eso es importante ver estas definiciones de un verdadero profeta y de un falso profeta. Miren, los verdaderos profetas son hombres de Dios que se distinguen de un falso profeta por la veracidad y por la fidelidad con que transmite la palabra de Dios, aunque tiene que anunciar cosas duras. El falso profeta, en este aspecto, dice, se acomoda al gusto de su auditorio, anuncia cosas agradables y adula a la mayoría porque le pagan bien. El interés ahí también es económico, ¿verdad? Y como veíamos anteriormente, es ganar una distinción delante del pueblo del Señor. El profeta verdadero, dice, es auténtico, es universal, predica a todos, hasta a los mismos sacerdotes. Por eso los verdaderos profetas tenían adversarios que los perseguían y los martirizaban. Los falsos profetas se veían rodeados de amigos, eran protegidos por los reyes y recibían numerosos obsequios y enormes regalos a su conveniencia, ¿verdad? Así, ¿cómo se dice? Este, consentían, consentían a las gentes, las protegían, ¿sí? Las adulaban para que no vieran, ¿verdad?, que era una eh, una falsa profecía, ya que no venía de Dios, sino que venía del hombre mismo. Así es de que se veían rodeados, dice que los falsos profetas se veían rodeados de amigos, los cuales eran protegidos por reyes y recibían numerosos obsequios y enormes regalos. El verdadero profeta auténtico es universal y predica a todos, hasta a los sacerdotes. Ahora podemos decir que hasta a nuestros dirigentes en nuestras iglesias, a nuestros pastores, a nuestros ministros, Dios los usa para que no sean engañados, porque como veíamos que dice que aún a los escogidos podrían engañar, amén. Pero el verdadero profeta es utilizado por Dios y Dios tenía la bendición de darle a sus hijos, a sus siervos, a sus pastores, a sus ministros, que fueran ellos, como les dijera yo, firmes en el evangelio que habían ellos aceptado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nada ni nadie les podría engañar, porque estaban bajo la unción del Espíritu Santo, el cual daba también la bendición de escudriñar a los espíritus, amén. Y así uno lo siente, hermanos, porque uno siente cuando alguien quiere venir a meter falsas doctrinas. Por eso hay muchas sectas,
muchas gentes se han ido de nuestras iglesias para ir siguiendo a esas doctrinas falsas, las cuales no solo vienen más que para engañar y para dividir y para destruir la obra de Dios. Pero demos gracias a Dios nosotros de que Dios nos ha dado su bendita palabra y que a través de la enseñanza de estos libros proféticos que tenemos en nuestras sagradas escrituras, también el Señor nos habla a nosotros para que podamos estar firmes en el camino del Señor. Así es que aquí tenemos este recuadro para que podamos comprobar quién es un falso profeta y quién es un verdadero profeta. También en nuestro estudio nos dice que los profetas son voceros de Dios, ya que ellos hablan por Dios a través de la voluntad de Dios para con su pueblo. Dice nuestro estudio que los profetas son hombres santos a los cuales Dios eligió para enviar mensajes a su pueblo Israel y en ocasiones a otros pueblos o naciones. Por lo tanto, se considera a los profetas que son la boca de Dios, ya que ellos hablan por Dios. En un sentido más amplio, el profeta es un hombre que acredita ser portador de la revelación divina y la explica de forma acomodada al medio ambiente en el cual se desarrollan. Y también aquí hay una diapositiva en la cual nosotros podemos observar cuál es la labor o la obra de los profetas y su labor para hablar al pueblo, a la nación de Dios y también a la iglesia del Señor, que somos nosotros. Amén. En esta diapositiva se ejemplifica la obra y la labor de un profeta. Aquí vemos al profeta, ¿sí? Como el centro. ¿Cuál es su labor? Primeramente, es reprobar el pecado, guiar al pueblo de Dios hacia una verdadera comunión con Dios, afrontar el fanatismo, porque en ese tiempo había mucho fanatismo, aún hasta en nuestros tiempos encontramos mucho fanatismo. También era comunicar cuál era la santa y perfecta voluntad de Dios. También es guiar al pueblo predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, que ya vimos que el profeta Isaías es uno de los que predicaban el evangelio de nuestro Dios. Amén. Y es un libro en el cual nosotros podemos también predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante era reprobar al pueblo o a la nación de su pecado. Y también otra de sus labores era predecir el futuro. Amén. Estos eran la obra que los profetas realizaban tomados por Dios y ejecutaban su labor ordenada por Dios para una mejor nación y un mejor estilo de vida espiritual. Amén. Sobre todo, poniendo ante todas las cosas a Dios primeramente. Ya sabemos que dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Tomémonos de la mano del Señor, hermanos, escuchando su bendita palabra, que no es más que darnos a nosotros las armas para vencer al enemigo de nuestras almas. Amén. Así es que esa es la labor del profeta. Ahora, cabe mencionar también, como dice nuestro estudio, que el ministerio que recibieron los profetas para ejercerlo fue con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, nuestro estudio dice, el Espíritu del Señor tomaba a los profetas y los llevaba a cumplir su ministerio. Esto lo vemos en Isaías en el capítulo 6, en Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 9, y en el libro del profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 6. Veamos Isaías capítulo, pero aquí nada más puse el versículo, perdón. Bueno, es todo el capítulo 6, pero vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 9. Y Ezequiel 3:3, por favor, hermanos. Si alguien lo tiene y quiere darles lectura, por favor. Amén. Ya. Isaías 6. Sí, hermana.
y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después de oír la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondiendo, di yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Amén. Gracias, hermana Julia. Así es, esto es lo que nos dice parte de los versículos que conforman este capítulo 6 de el libro del profeta Isaías. Ahora veamos lo que nos dice Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 9. ¿Alguien lo tiene? Sí, La escuchamos, hermana Ruth. perdón. Sí, dice 6 y 9. Sí, Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. amén. Dios habla por nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, siempre nos ponemos en las manos de Dios. Por ejemplo, yo cuando estoy dando las clases, si ustedes se han percatado, siempre pongo mi vida en las manos del Señor y le pido que selle mis labios con un carbón encendido de su altar para que de mis labios salga palabra de edificación tanto para ustedes como para mí misma, porque cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, y que vamos a extenderla, el Señor toca nuestras vidas, nos unge con su Espíritu Santo y habla a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumento útil en sus manos para poder transmitir cuál es su santa y perfecta voluntad para con nosotros. Amén. Entonces, no echemos en saco roto lo que la palabra del Señor nos aconseja a través de estos pasajes que que estamos escudriñando para comprender mejor que el Espíritu del Señor nos habla también a nosotros a través de estos libros proféticos. Veamos lo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 3. Amén. Bien, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Gracias, hermana Otilia. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos da su bendita palabra para que nosotros podamos permanecer firmes en el camino del Señor, no dejándonos engañar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos da cada día unción fresca de su Espíritu Santo para poder escudriñar los corazones. Amén. En cuanto nos dice nuestro estudio que en cuanto al modo en que se producían las profecías, hay que notar que la luz profética no residía en el profeta en forma permanente. Veamos lo que nos dice la segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo 20. Primera de San Pedro, segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nos dice Sí, la palabra del Señor así. entendiendo Amén. primero esto, Primero que esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Nuevamente, hermana Débora, por favor. Perdón, hermana Ruth. La escuchamos, hermana Débora, nuevamente. ¿Puede leer el versículo, por favor? Perdón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. ¿Sí? Y el versículo 21 nos dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Vamos a agregar aquí el versículo 21 porque también reafirma lo que nos dice la palabra del Señor, que las profecías no residían en el profeta en forma permanente.
Por eso nos dice la palabra del Señor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue dada en los tiempos pasados, traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esto consistía, hermanos, en general, en una, dice, en una iluminación interna o en visiones, a veces ocasionadas por algún hecho presentado a los sentidos. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, 25, nos habla acerca de las palabras escritas en la pared. Vamos a leer este pasaje de el libro del profeta Daniel, en el capítulo 5, versículo 25. Amén. Amén. La escuchamos, hermano. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Amén. Sí, hermana, gracias. Bueno, dice, vamos a leer todo, del versículo 25 en adelante, ¿sí? Sí, Sí, amén. hermana, por favor. Dice, esta es la interpretación del asunto Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persias. Entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar en él tercer señor del reino. Así también dice el versículo 30 y 31, dice, mas la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó su reino, siendo de 62 años, de 62 años. Esta es la palabra, la escritura, como dice nuestro estudio, en la pared, ¿verdad? Dice la palabra, dice por palabras escritas en la pared, y la traducción, ¿verdad? Lo que quiere decir cada una de las de esta escritura dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y así viene la descripción y la transcripción de lo que el Señor le estaba diciendo a ese rey Belsasar. Amén. También nosotros podemos encontrar que en la mayoría de los casos, solamente puestos ante la vista espiritual del profeta, por ejemplo, una olla colocada al fuego. Ezequiel capítulo 24 nos habla de esto. También nos habla acerca de los huesos secos que se cubren de piel. Ezequiel capítulo 37. El gancho que sirve para recoger fruta. Amós capítulo 8 versículo 1. La vara de almendro. Jeremías capítulo 1 versículo 11. Los dos canastos de higo. Jeremías capítulo 24. Los símbolos que manifestaban la voluntad de Dios. Estos pasajes los vamos a leer en casa porque comprenden todo el capítulo de lo que estamos hablando. Dice que solamente puestas ante la vista espiritual del profeta, el Señor les daba estas imágenes y nos habla de una olla colocada al fuego, los huesos secos que se cubren de piel, el gancho que sirve para recoger la fruta, la vara de almendro, los dos canastos de higos, que eran símbolos que manifestaban la voluntad de Dios. Amén. Para reforzar esto, vamos a leerlo en casa, hermanos, como les decía yo, que estos símbolos manifiestan cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios. También mencionaremos que el ministerio que recibieron los profetas para ejercerlo siempre fue con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no siempre, dice, ilustraba a Dios al profeta por medio de actos o dice, pero no siempre ilustraba a Dios al profeta por medio de actos o símbolos, sino que a menudo le iluminaba directamente por la luz sobrenatural, de tal manera que podía conocer por su inteligencia lo que Dios quería decirle. Isaías 7:14, le vamos a dar lectura, por favor.
Isaías capítulo 7, versículo 14. Amén. Sí, hermana, la escuchamos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gracias, hermana. Aquí el Señor les estaba hablando de un libertador. Dice, aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice aquí, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y este cumplimiento lo vemos en los evangelios, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a descender a esta tierra por medio de la Virgen que el Señor escogió para que su Hijo viniera a este mundo. Amén. Este acontecimiento, hermanos, para nosotros es de una grande bendición. ¿Por qué? Porque es la promesa que se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, si no mal recuerdo, cuando el Señor, eh, cuando Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén, ¿verdad? En desobedecer la voluntad de Dios, que les dijo que no comieran, que de todo árbol podían comer, menos del que estaba en medio del huerto. Amén. Pero la mujer falló, se dejó engañar por el enemigo de nuestras almas y comió de ese fruto que vio codiciable y apetitoso, pero no nada más comió ella, sino que también le dio a Adán, lo participó, y entonces fueron abiertos sus ojos como el enemigo le había dicho a la mujer. Le dijo que, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabéis que mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven? Entonces, Eva ve que el árbol era codicioso para comer y que era agradable a sus ojos. Entonces ellos desobedecieron a la voluntad de Dios, participando de ese fruto prohibido. Amén. ¿Y qué pasó? Que hubo las consecuencias. Y entonces, en el versículo 15 de este capítulo 3 del libro del Génesis, está la promesa de un Salvador que dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Esto es lo que Dios le dice a la serpiente. Amén. Entonces, aquí está la promesa de que vendría nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, que a través de esta Virgen nacería el, el Salvador de la humanidad. A veces el mismo profeta encarnaba una profecía. Así, por ejemplo, el profeta Oseas debió por orden de Dios casarse con una mala mujer que representaba a Israel y con esto simbolizaba que este modo de infidelidad que el pueblo mostraba para con Dios y sus 3 hijos llevaban nombres que asimismo encierran una profecía. Jezreel, Lo-ruama y Lo-amí. Así son los nombres que pusieron a sus 3 hijos. Esto lo encontramos en el capítulo 1 del libro del profeta Oseas. Amén. Y ya estudiamos estos libros de los profetas y nosotros podemos observar, hermanos, que Dios tiene amplio poder para poder transmitir su bendita palabra ahora en nuestros tiempos, para que nosotros podamos, ¿verdad?, escudriñar la palabra del Señor, estudiarla, como dice en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 33. Le voy a dar lectura para no errar. Dice la bendita palabra del Señor así.
Uy, uy, uy. Bueno, les voy a decir el texto porque ahorita no lo encuentro, pero dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el capítulo 5, versículo 39 del Santo Evangelio según San Juan, que nos da el consejo de que escudriñemos las sagradas escrituras, porque a través de ellas nosotros podemos obtener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, ahorita se los dije en mis palabras, pero el texto dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Esto es el consejo que nos da la bendita palabra del Señor, que siempre estemos atentos a lo que nos habla la bendita palabra del Señor. Cada vez que nosotros escudriñamos la palabra del Señor, ya sea para realizar una predicación, ya sea para realizar una tarea, el Señor nos habla a través de ese pasaje que estamos vislumbrando. Amén. También nosotros podemos observar qué tipo de hombre es el profeta. El profeta bíblico es un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios y así él poder transmitir la palabra de Dios a su pueblo y a sus dirigentes, ya que Dios habla por medio de los profetas. Veamos lo que nos dice Hebreos, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Gloria a Dios. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Este es el versículo 2, amén, para reafirmar lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 1, versículo 1. Así es de que aquí nosotros podemos observar que el profeta bíblico es un hombre que fue levantado por Dios y al cual inspiró por su Espíritu Santo y para que pudiera transmitir su palabra a su pueblo y a sus dirigentes. Ya no nada más a su pueblo, dice, sino que también a sus dirigentes. En nuestro tiempo nos habla a nosotros como la iglesia del Señor, pero también le habla a nuestros pastores, a nuestros ministros, a todos aquellos que predican la palabra del Señor. Amén. También podemos observar, hermanos, que la palabra del Señor, ya analizando lo que anteriormente hemos podido observar, que dice nuestro estudio, los mensajes de los profetas que escribieron algunas veces se refieren al futuro inmediato del profeta. Ejemplos, Isaías 7, capítulo 7, versículos del 1 al 11, y otras al futuro distante, Isaías capítulo 7, versículos del 12 al 14. En sus frecuentes predicciones acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí del Mesías, lo ven en dos papeles, como el de un Mesías sufriente, Isaías capítulo 53, y como el de un Mesías reinante, Isaías capítulo 11. Los profetas mismos no fueron capaces de comprender por completo cómo podían ser compatibles entre sí estos dos aspectos del ministerio futuro del Mesías. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. El trato de Dios con Israel dominó las páginas escritas por los profetas mayores y menores, pero varios libros como Daniel, Abdías, Jonás y Nahum tienen como tema la acción de Dios en la historia del mundo gentil. Los demás libros proféticos miran más allá de Israel del tiempo en tiempo para señalar de qué manera la nación escogida de Dios impactará al resto de las naciones. Isaías capítulo 52, versículos 10 y 15, y cómo juzgará Dios a las naciones. Amén. También nosotros podemos observar, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos
a través de las Sagradas Escrituras, aquí en estos pasajes que no les vamos a dar lectura porque son varios y casi son los capítulos completos, las vamos a hacer en casa, pero como nos dice aquí, que nos habla acerca del futuro inmediato del profeta, capítulo 7, versículos del 1 al 11, y otras nos habla acerca del futuro distante, Isaías 7, del 12 al 14. En sus frecuentes predicaciones o predicciones nos hablan acerca de la venida del Mesías y lo ven en dos papeles como el del Mesías sufriente, que vimos, ya hemos estudiado el capítulo 53 del profeta Isaías y que conocemos ampliamente, y también del Mesías reinante, amén, en el capítulo 11 del mismo libro del profeta Isaías. Nos dice aquí que los profetas mismos no fueron capaces de comprender por completo cómo podían ser compatibles entre sí en estos dos aspectos del ministerio futuro de nuestro Señor Jesucristo. El trato de Dios con Israel domina en las páginas escritas por los profetas, tanto mayores como menores, pero varios libros como el de Daniel, el de Abdías, el de Jonás y el de Nahum tienen como tema la acción de Dios, dice, en la historia del mundo gentil. Los demás libros proféticos miran más allá de Israel de tiempo en tiempo para señalar de qué manera la nación escogida por Dios impactará al resto de las naciones o cómo juzgará Dios a estas mismas naciones. Amén. También podemos ver y recordar de los temas que trataron los libros de los profetas. En estos temas que se abordan en estos libros proféticos son los siguientes. Dice que nos hablan acerca de la santidad de Dios. También, en segundo lugar, nos hablan acerca del pecado y del fracaso del pueblo escogido por Dios. El llamado al arrepentimiento también, en tercer lugar. En cuarto lugar, el juicio de Dios sobre ellos si no hay arrepentimiento. En quinto lugar, nos habla acerca del juicio de Dios sobre las naciones vecinas. En sexto lugar, nos habla acerca del retorno de una parte de la nación en cautiverio. En séptimo lugar, nos habla acerca de la venida del Mesías y su rechazo. En octavo lugar, nos habla acerca de la venida del Mesías con poder y gloria. En noveno lugar, nos habla acerca de la restauración del pueblo escogido por Dios. Y por último, en décimo lugar, nos habla acerca del reinado universal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros debemos de entender, hermanos, la importancia ministerial de los profetas, ya que su mensaje, su doctrina, sus cualidades y su aportación histórica en la revelación de Dios a su pueblo, así como para comprender dicho mensaje. Por esto es necesario resaltar que la iglesia no es tema de la profecía del Antiguo Testamento, ya que se dice claramente que es un misterio que estaba escondido en Dios desde la fundación del mundo. Y esto lo vemos en Efesios, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículos 4 al 6. Vamos a darle lectura a este pasaje, por favor. Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. ¿Alguien lo tiene o le doy lectura? Bueno, le doy lectura. Yo dice del versículo 4 al 6, dice la palabra del Señor así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Amén. Es lo que nos dice la palabra del Señor aquí en este pasaje de la epístola a los Efesios. Ya que también nos habla nuestro estudio, dice que la ley de la doble referencia
en una clave útil para la comprensión de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Esta ley significa que algunas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron inmediata y parcialmente en el día del Pentecostés. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 28 al 32, pero que aún se cumplirán por completo en el futuro. Tenemos, por ejemplo, Joel, capítulo 2, versículos 27 y 28, lo cual se cumplió parcialmente, pero que se cumplirá completamente cuando el Señor Jesús vuelva para establecer su reino. Leamos estos dos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 28 al 32, y el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 27 y 28. Amén. Amén. Tengo Hechos 2:28. Sí, Ah, no, hermana. dijo. No, sí, Sí, Hechos 2 2:28. al 32. Sí, amén. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llevarás de gozo con tu presencia. Varones humanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Amén. Gracias, hermana Julia. Ahora, ¿quién tiene Joel capítulo 2, versículos 27 y 28? Amén, hermanita. Ahorita lo leemos. Sí, hermana Otilia, gracias. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Amén. Gracias, hermana Otilia. También Amén. esta profecía se cumple en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Cuando el día del Pentecostés es derramado el Espíritu Santo. Pero vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 17 al 21, que dice la palabra del Señor así. ¿Alguien lo tendrá o lo leo yo? Dice la palabra del Señor así: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. En el versículo 1 dice que como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se cumple lo que Dios nos habla a través del profeta Joel en este capítulo 2, de que derramaría esa bendición sobre su pueblo. Amén. Y aquí se cumple, dice en el libro del profeta Joel, dice se cumple parcialmente, el cual se cumplirá completamente cuando el Señor Jesús vuelva para establecer su reino en la tierra, al final del periodo de la gran tribulación. Es bueno que nosotros recordemos que algunas profecías están claras a primera vista y que hay otras que no se verán con claridad hasta que éstas ocurran. Amén.
Entonces debemos entender, hermanos, la importancia que tenían los profetas ministerialmente hablando acerca de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pues hasta aquí concluimos, hermanos, nuestro estudio de la materia de Antiguo Testamento 4, en la cual hemos hablado acerca de los profetas, tanto mayores como menores, y no me queda a mí, hermanos, más que dar gracias a Dios por la oportunidad de poder servirle a Él y servirles a ustedes. Y espero en nuestro Dios que estas enseñanzas vengan a fortalecer nuestra vida espiritual y que sean de grande bendición para todos nosotros. Ha sido un privilegio para mí el poder contar con ustedes nuevamente en esta materia y que doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por su perseverancia, por ese deseo ferviente de prepararse cada día mejor para poder servirle a Dios en grande manera. Amén. Entonces, sí quiero dar las gracias a Dios primeramente, a nuestra institución, a nuestro hermano Israel, que me extendió la invitación para poder transmitir esta materia también, y a ustedes por su paciencia y por la dedicación, hermanos, que yo veo de ustedes de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues estamos abiertos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora, por su dedicación, por su tiempo, por su enseñanza, por sus palabras y por todo, porque sí, Dios ha puesto su carbón encendido en usted y le ha dado la sabiduría para transmitirla. Y yo le agradezco mucho a Dios por su vida. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos mis compañeros que están aquí y que Dios los bendiga a todos. Muchas Y gracias, que hermana Julia. ojalá Dios quiera que nos siga enseñando Primero lo que Dios, nos hermana, falta, con la hermana. ayuda del Señor, Primero sí. Dios. Primero Dios, así es. ¿Alguien más tiene algunas palabras antes de que nos despidamos? Amén, hermana. Del mismo modo agradecerle, de verdad. Creo que la escuela siempre ha sido bueno, ha sido una gran bendición y ha implicado un gran crecimiento para todos. De verdad, y hablo por mí que de verdad me ha ayudado mucho y el hecho de que usted también nos continúe enseñando, dando sus experiencias, pues siempre es algo que agradecemos mucho, hermano. Entonces, que Dios le bendiga, que le siga dando sabiduría y que pues concuerdo con mi hermana Julia, que ojalá nos pueda seguir compartiendo más y más clases. Dios tiene sus planes y sus propósitos para todos nosotros. ¿Alguien más antes de que oremos para despedirnos? El martes, con la ayuda del Señor, subo el examen porque ya no es tarea, sino ya es el examen final y lo mandaré directamente con nuestro hermano Joaquín porque es la indicación que tengo de nuestro hermano Israel de que el examen se mande directamente al hermano Joaquín. Y pues agradecerles a cada uno de ustedes su disposición, su afecto para con mi persona, que es una grande bendición para mí, hermanos, el poder saber que el Señor sigue viendo en mí ese instrumento que hace útil en sus manos para que su bendita palabra sea transmitida y que podamos nosotros seguir adelante. Amén. ¿Alguien más? Hermana, yo Gracias. quería antes de Sí, cerrar la hermana clase, Pili, una pregunta acerca del tema, hermana. dígame. Antes que se acabe todo, con relación a lo que estamos hablando de las profecías, ¿en realidad en nuestros tiempos habrá profetas todavía o solamente el don de profecía? Porque la Biblia habla sobre el don de profecía, que creo que es diferente a un profeta, que es el que recibe un llamado, el que estamos Exacto. viendo en la clase. Sí, el El don don de de profecía, profecía. Perdón, bien. hermana, el don de profecía es uno de los ministerios que Dios ha, ha dado a sus hijos y Amén. lo podemos escudriñar en la bendita palabra del Señor. Ahorita no recuerdo bien el pasaje, pero se los transmito posteriormente y es uno de los dones que Dios da por el derramamiento de su Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo que nos da, dice que llamará a profetas, a, déjeme ver, lo busco para de una vez, darlo. Está Amén. en Corintios.
acerca de los dones. En el capítulo 12 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, nos habla, dice, lo voy a leer, dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas a todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, y a otro profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas las cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es en el capítulo 12 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos habla acerca de los dones que Dios da después del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, si nosotros queremos tener algún don, debemos pedir primeramente el bautismo del Espíritu Santo, y el Señor dará a cada uno, según su voluntad, el don que es para el cual seamos capacitados. Amén. Hay otro pasaje que nos habla acerca de los ministerios, pero ahorita no lo recuerdo si está en el mismo Corintios, pero se los mando, hermanos, si quieren en lo particular en grupo, para que lo podamos ver y Gracias, observar. Amén. pastora. Sí, hermana, ¿qué agradece, hermana Otilia? Espero haber Sí, apoyado hermano. su pregunta, hermana Otilia, y pues con la ayuda de Dios, hermano, no nos queda más que seguir instruyéndonos en el camino del Señor para mayor comprensión de nuestra vida espiritual y crecimiento de la misma, para poder transmitir a otros lo que el Señor nos da por su gracia y su bendita misericordia. Amén. Si ya no hay nada más, vamos a orar para despedirnos, para concluir nuestra clase de esta materia, Antiguo Testamento 4, y seguir adelante, hermanos. No nos queda más que seguir adelante en el camino del Señor, ya que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas. Él ya viene por su iglesia y quiere una iglesia que esté preparada, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, para ir al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Pues vamos a orar para despedirnos. Si alguien quiere dirigir esta oración final, pues hay oportunidad, hermanos, por favor. Amén, Padre, te ¿Nadie? damos gracias. Amén, Gracias, amén. hermana. Aquí estoy. Sí, hermana Padre, te Débora, damos gracias. gracias por esta oportunidad, Señor, de recibir y aún escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a veces, Señor, nos negamos y no nos damos cuenta que tú nos haces el llamado, que usted está con nosotros a pesar de las pruebas y dificultades. Ahí está ayudándonos, Señor, así como lo hizo con los profetas mayores y menores. También ese propósito usted lo hará en cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pedimos que usted guarde y cuide, Padre, a cada maestro, Señor, profesor, director de esta facultad, Señor, mi Dios, quitando todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de ángel de muerte, en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios, también te pedimos que usted siga bendiciendo, Señor, a mi hermana Eloína, Señor, sígala ayudando, fortaleciendo esa sabiduría, Padre, que usted le ha dado, Señor, mi Dios, engrandézala más, mi Dios amado, porque para que así, Señor, podamos aprender más de tu palabra, mi Dios. Hay cosas, Señor, que no sabíamos, hay cosas que no comprendíamos, pero poco a poco, Señor, a través de la luz de tus palabras nos damos cuenta de las grandes cosas que usted tiene para cada uno de nosotros, mi Dios amado.
Como dice tu palabra, aunque venga el enemigo, Señor mi Dios, usted nos ayudará y nos levantará con bandera de victoria, Señor mi Dios, y Gloria a ninguna Dios. arma Aleluya. forjada contra nosotros prosperará, mi Dios amado, porque usted nos cuide, nos guarda y nos defiende, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, nos fortalezca y nos ayudes a culminar las tareas, mi Dios amado. En nombre de Jesús, Señor mi Dios, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermana Débora. Pues muchas gracias, hermanos, por su paciencia, por su dedicación. Que el Señor los siga usando grandemente. Sigan adelante. No desmayen, porque no hay mayor galardón que nos pueda dar nuestro Dios que ese gozo de que sigamos siendo usados por Él para transmitir su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por su apoyo, hermana Ruth. Que Dios la fortalezca y les siga ayudando.